Pues vamos a orar y a seguir en este tiempo donde la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y sabemos que no es por el lugar, sí es un lugar especial, porque aquí nos reunimos para adorar, para aprender y buscar de nuestro Dios. Pero lo bonito y lo poderoso es que la presencia de Dios está en ti y está en mí. Gracias a Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque indudablemente tú estás en medio de nuestras vidas, en medio de esta casa que te busca, que te adora, que somos personas imperfectas, que reconocemos nuestra imperfección, Señor, delante de ti, pero que sabemos que en ti hay misericordia, que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, Señor. Y queremos, Señor, seguir con nuestros oídos abiertos, Señor, para recibir la palabra que tú quieres entregarnos, Señor, que pueda caer en nuestras vidas, Señor, como una tierra fértil, Señor, que recibe la semilla que tú quieres darnos, Señor, y que tú nos has estado dando a lo largo de toda esta temporada, Señor, de enseñanzas, Padre. Nos ponemos en tus manos como todos los días y abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder recibir, entender y aplicar lo que tú quieres hablarnos y lo que tú nos has estado hablando. Gracias, Señor. Amén. Pues tomen su lugar, hermanos. Traigo mi saco, pero estamos en casa, estamos en confianza, entonces yo creo que estás aquí arriba y da calor, entonces mejor así me salto esa parte, ¿no? Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me ha gustado mucho este año en particular cómo hemos estado recibiendo la enseñanza y los mensajes que han dispuesto los pastores. No sé si se han dado cuenta, pero ha habido una secuencia. ¿Alguien recuerda qué vimos al inicio de año? La palabra de Dios. ¿Alguien recuerda cuál fue otro de los temas que estuvimos tratando? ¿Cuál? Los dones, que viene siendo parte de la identidad cristiana. En la otra parte que vimos de las series que hemos estado viendo es la identidad cristiana. La primera fue enfatizando la palabra, que lo llevamos por 2 meses, si no me equivoco, 2 meses lo estuvimos llevando. Después estuvimos viendo identidad cristiana. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Y cómo afecta o cómo repercute en nuestras vidas y nuestra forma de conducirnos y de vivir, de pensar? Después estuvimos viendo hacia la madurez espiritual. Una vez que nosotros recibimos esa identidad, que recibimos la palabra de Dios, que es la verdad que nosotros tenemos que estar viviendo constantemente, sería muy raro que Ivana, Sammy, Eli todo el tiempo se quedaran chiquitos, ¿no? Sin crecer, sin madurar, sin poder ir subiendo escalones dentro de la vida, ¿no? Así mismo pasa con nosotros. Nosotros al recibir a Cristo somos bebés, pero conforme vamos caminando, conforme vamos avanzando, vamos creciendo, y no solamente físicamente, sino también en esa madurez espiritual que es indiscutible, que tiene que suceder en una vida de un creyente cristiano. Tiene que ir un proceso de madurez. Tal vez unos están más arriba, tal vez otros están más abajo, pero siempre hay un camino constante de crecimiento en madurez espiritual. Cada uno tiene que hacer una evaluación personal, ¿no? De cómo estoy hoy, cómo estaba hace un año, cómo estaba hace 5 años. Y uno está consciente, ¿no? Porque tal vez podemos dar una cara a los que estamos aquí, con los que convivimos constantemente, pero nosotros sabemos cómo somos realmente, y principalmente Dios nos conoce cómo somos, ¿no? Entonces tiene que haber ese progreso dentro de nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento y madurez. Y en esta temporada que estamos ahorita, hemos visto
¿Cómo podemos vencer las luchas espirituales? Todos los temas son súper importantes para nuestra vida. Cada uno es una herramienta, es como un engrane que hace funcionar todo este mecanismo de un reloj para que funcione bien. En algún momento que me tocó compartir les daba este ejemplo de un reloj, ¿no? Un reloj funciona a través de diversos engranes que hacen que funcione y que pueda dar la hora de manera correcta. Si un mecanismo de un reloj no funciona bien, pues vas a ver la hora y tal vez ya son las 3 y tú, pues es la 1, ¿no? Y todo tu tiempo, todo lo que tenías planeado se va desfasando y no funciona. Entonces es por eso que cada una de estas cosas que hemos visto es muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Y me gustaba mucho lo que hablaba la semana pasada el pastor, que yo creo que todos lo recordamos porque todos siempre cuando venimos ponemos muchísima atención, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, algunos sí, otros no. Y la semana pasada aprendimos que nuestras armas no son de este mundo, no son armas de la carne, y esta es la forma en que nosotros, hoy ciudadanos del reino, de esa manera podemos enfrentar las batallas a las que nos encontramos día a día. No es porque mañana salgamos y de repente veamos hacia arriba y veamos demonios volando que estén atacándonos. No es de esa forma, son de formas prácticas, en el día a día, en el trabajo, en la escuela con los chicos, que con todas estas cosas que hoy se están queriendo enseñar, que van en contra de toda la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios. Tal vez situaciones familiares, ¿no?, que queremos resolverlas en nuestra carne, pero ya aprendimos que esas batallas no se enfrentan con la carne, se enfrentan con las armas que Dios nos ha dado y que son armas espirituales. Amén. Y recorriendo todo este arsenal que tenemos de armas espirituales, no sé si les gustan las películas o si les gusta ir al cine. Yo la verdad no sé cuántos se identifiquen conmigo, pero si me mandan al cine a ver una película de cine de arte, tal vez de cine francés, cosas así, no es lo mío. Yo necesito películas de balazos, de acción, donde hay balas volando por todo el cielo y que hay persecuciones de carros, cosas así. Hay otros que tal vez se identifican con el cine de arte, ¿no? Y que te dan hasta una enseñanza bien profunda, pero yo no. Yo soy bien básico para esas cosas. Y muchas veces en esas películas, no sé si han visto que tienen tal vez como un closet o un lugar donde tienen un montón de armas, ¿no? Armas pequeñas, escopetas grandes, hasta bazucas y diferente tipo de armamento. Seguramente así es de poderoso el armamento espiritual que Dios nos ha dado, y a veces andamos con un cuchillito así, de esos de plástico que entierras y se mete solito, ¿no? Que no hace nada ni afecta nada. Pero Dios nos ha dado armas poderosas para poder vivir día a día. Y esta que les quiero compartir hoy no excluye a nadie. Y yo creo que es una que nos cuesta mucho trabajo. Adultos, jóvenes adultos, adolescentes y niños. ¿A cuántos les encanta obedecer? Levante la mano, ¿quién es bien obediente? George es bien obediente. Qué bueno, George, gloria a Dios por esto. Pero seamos sinceros, la obediencia es algo que nos cuesta trabajo a todos. Y tal vez habría una justificante, que vivimos en un mundo que tuerce todos los principios, tuerce todos los conceptos, y eso nos hace que nos cueste mucho trabajo poder de repente entender qué es lo que Dios ha hablado en su palabra. Los conceptos que vemos en su palabra muchas veces, o la mayoría de las veces, son totalmente contrarios a lo que vivimos hoy en día. Y es por eso que dentro de todo este caminar que hemos recorrido de enseñanzas desde inicios de año, ahorita estamos en un punto donde
es bien importante que recordemos siempre que somos ciudadanos del reino. Voy a repetir eso, somos ciudadanos del reino gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso rompió todas las barreras que había para que nos acercáramos al Padre, para que pudiéramos entrar por esas puertas del reino de los cielos y entrar con ese pasaporte que nos deja entrar. ¿Alguien ha querido entrar a Estados Unidos sin pasaporte? Bueno, tal vez el pastor, ¿verdad? Pero eso fue obra de Dios. Llevabas la licencia de Dios para entrar así. Pero si tú quieres entrar a Estados Unidos sin pasaporte, no se puede. Hay excepciones como el pastor, pero sin visa, perdóname. Sin visa está imposible, ¿no? El pastor porque traía palanca, pero era Dios obrando en la vida del pastor, ¿no? Entonces, Cristo nos da esa visa que necesitamos para poder acceder al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos las cosas se manejan de una manera muy diferente a como se manejan aquí. En Tlalnepantla, en Ciudad de México, en donde quieras, ¿no? Ahorita que los pastores andan muy europeos, también allá se mueven de cosas, se mueven muy diferente. La cultura es muy diferente a la cultura que existe en el reino de los cielos. Y es por eso que tenemos que aprender o tenemos que desaprender conceptos que hemos estado siempre practicando constantemente en nuestra vida, ¿no? Y justamente eso es la obediencia. La obediencia es un arma poderosa para poder enfrentar las batallas espirituales. Y como les comentaba, creo que es algo complicado. Voy a poner unos ejemplos bien sencillos y quisiera que se trasladen a ese momento. Seguramente algunos se van a identificar. Renata, imagínate que estás en tu casa, en un tiempo ahí de chill, tranquila, descansando. ¿Cuál es tu postre favorito? Hot cakes. Ese es desayuno, ¿no? ¿No? Bueno, está con unos hot cakes así con mermelada o con Nutella o con lechera, como más se te antoje. Y está acostada viendo tal vez una serie de Chosen. Te la recomiendo, está bien buena. De Chosen, pero la de Jesús, porque hay una, o Los Elegidos. Es la historia de Jesús. Está muy buena. Está viendo esa serie Renata, ¿no? Bien espiritual, viendo Los Elegidos con sus hotcakes. De repente se escucha la voz de Monse: Renata, levántate a hacer tu tarea. ¿Vas a la primera? No, sé sincera. Pero de mala gana. ¿Cuántos somos así? Trasládalo a tu entorno. Que te dice tu jefe: oye, tienes que hacer este trabajo. Pero jefe, ya son las 4:30 y yo salgo a las 5. Hazlo, tienes que hacerlo, es importante. Necesitamos esas capacidades que tú tienes para poder entregar este trabajo. Y lo haces pero de mala gana, ¿no? O cuando vamos o que tenemos algún asunto de salud y vamos al médico y te dice: no puedes hacer esto porque te afecta, porque vas a tener una consecuencia en tu vida, en tu salud. Y hay unos que a veces somos algo necios, ¿no? No sé si se acuerdan, pero la semana pasada yo traía un parche en el ojo. Y esas cosas me cuestan a veces porque soy medio desesperado. Y traía un parche, algunos les mandé una foto, pero traía el ojo así cerrado. Y mi último recurso siempre es ir al doctor. Debería ser el primero. Y Debbie me ayudó a sacar una cita con el oftalmólogo y fui. Estuvo bien feo, estuvo bien doloroso. Les voy a contar rápido. Llegué, me pusieron en una base para que me pudiera ver el oftalmólogo y me abre el párpado y me dice: tienes esto, tienes una infección, y se pasó a la piel y entonces ya lo tienes en todo el párpado. Gracias a Dios no se ha hecho tan grande como para operarte. Te lo puedo quitar ahorita la infección.
Entonces me puse un poco de anestesia local y ubican cuando un calcetín quieres voltearlo, que está del lado donde no va y lo quieres poner del lado correcto, que le das la vuelta así le hizo a mi párpado, como que le hizo así y agarró una aguja y la acercó al puntito blanco que yo tenía, lo picó para drenarlo y me empezó a raspar como con una mini palita. Y yo no lloré, pues porque me estaba dando ahí en el ojo y ya no había tiempo para que me salieran lágrimas, pero de verdad que empecé a sudar como si estuviera en una rutina bien fuerte del gimnasio y estaba así agarrado de la mesa y pisando fuerte y agarrando la mesa lo más fuerte que podía y estaba goteando de sudor. Terminó el doctor y yo estaba con la espalda empapada. Y el doctor me dio ciertas instrucciones y me costó mucho trabajo poder acatarlas porque tienes que estar en una rutina de te levantas y tienes que tomarte tus 2 pastillas del antibiótico, después un ibuprofeno para que se te desinflame y después cada 3 horas unas gotas que te provocan lágrimas para que puedas ir sacando toda la infección que traes, y eso tienes que estarlo repitiendo todo el día, toda la semana, hasta que vengas conmigo otra vez y lo vuelvas a ver. Es difícil, no sé a cuántos les cuesta trabajo poder seguir esas instrucciones. Y yo andaba cargando con mis gotitas, con mis medicinas. De hecho ahorita me toca también, pero me las voy a saltar. Y es difícil seguir las instrucciones y poder obedecer a veces las cosas que alguien que conoce o alguien que fue puesto en autoridad nos está indicando. Y al final, como tal vez decía Renata, ¿no? Haces las cosas pero de mala gana. Está bien, obedecimos, pero en el reino de los cielos obedecer es algo más profundo. Es algo más profundo que impacta nuestras vidas, que cambia nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera obedecido las instrucciones de los doctores? Seguramente ahorita la infección ya estaría bien fuerte y seguramente se hubiera complicado más y hubiera tenido que pasar a una operación. Y siempre en una operación hay más riesgo. Y ahí te das cuenta del beneficio de seguir las instrucciones. Son pasos pequeños que nosotros tenemos que ir dando, pero con entendimiento de que esos pasos pequeños traen algo más profundo que es de bendición para nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos han experimentado o les cuesta trabajo esa parte de seguir instrucciones y obedecer? Ya les di mi ejemplo, ¿no? Y eso tal vez fue algo que viví recientemente, pero si lo trasladamos a cada uno en las áreas donde nos desenvolvemos constantemente, seguramente hay áreas, ¿no?, donde nos cuesta muchísimo trabajo y es complicado. Y si en esas cosas se nos complican, que son cosas prácticas, ¿cuánto más no nos costará en las cosas que nos dice Dios? Que a veces son cosas duras, de Cristian, este es el camino que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque así lo dice mi palabra. Y tienes acá 3 opciones de poder caminar, y ahí va Cristian, no al otro. Es difícil, porque a veces el tomar la decisión de seguir la instrucción de Dios implica el que tienes que renunciar a tu carne, a tus pasiones, a tus deseos, tal vez a sueños que no están alineados a la voluntad de Dios, tal vez a conductas o acciones que no están bajo los principios de Dios, y eso cuesta, y eso duele, ¿no? Y si nosotros queremos entender o vivir la obediencia bajo los principios de este mundo, está bien difícil, está bien complicado que podamos obedecer, y lo vamos a hacer de mala gana, ¿no? Todo el tiempo caminando
contracorriente, pero de mala forma, no siendo plenos, en donde podemos ser plenos. Es por eso que ciertamente la palabra nos dice: renuévate, renueva tu entendimiento. Tienes que vivir los principios y la forma de vivir que Dios ha implantado, el modelo que Dios quiere que vivamos, que está escrito en la palabra. La palabra ya fue revelada, no se puede cambiar, simplemente es cómo Dios nos ilumina para poder interpretarla y para poder discernir y vivirla como debe de ser. Si alguien viene y te quiere decir esto es lo que tienes que hacer, pero no es acorde a la palabra, pues no es por ahí el asunto. En la palabra viene todo lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida plena y una vida abundante, con los conceptos correctos. ¿Están de acuerdo? Y me gustaba muchísimo todo ese proceso que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y me gustaría que, si pueden abrir su Biblia en Santiago 1:22. Yo la versión que tengo es de NTV. Santiago, les dije. Sí, 1:22. Esta versión, ¿cómo lo plasman aquí? Está fuerte, regularmente cuando escuchamos algún mensaje o un mensaje así que está pegador, siempre de ello decimos: ahora sí nos dieron con la silla, o sí soltó la silla, ¿no? Y esta parte de la palabra sí nos da con la silla, un segundo. 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Les ha pasado eso? Que llegas al espejo, te estás peinando porque ya te tienes que ir a trabajar o a la escuela, te ves en el espejo, te volteas y olvidas quién eres. ¿Les ha pasado? A mí no. No sé si a alguno de ustedes, pero ¿sí? No, a mí no me ha pasado eso. Y estaba buscando, ¿no?, cómo poder hacer match esto con la parte de la obediencia, y me gustó mucho una reflexión que hacían sobre este versículo. Y esto sí, todos entramos dentro de ese círculo. Regularmente cuando nos exponen el mensaje, siempre hay un llamado pues porque Dios quiere atender a ese llamado, ¿no? Y quiere tratar con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra mente, y para que podamos ir avanzando y progresando dentro de la vida cristiana. Son importantes esos momentos cuando los pastores hacen un llamado, cuando el predicador hace un llamado y uno atiende y levanta la mano o da esos pasos y dice: yo quiero Dios. Creo que todos, al menos una vez en la vida, hemos atendido a un llamado, y otros lo hacemos recurrentemente, ¿no? Y está bien, porque siempre necesitamos estar bien a nuestro recurso principal, que es Cristo. ¿Y cuántos termina el culto? Estamos en un tiempo de ministración, en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, y se hace un llamado y venimos y decimos: wow, qué palabra, wow, eso es para mí, wow, yo quiero eso.
y oramos y estamos aquí y decimos, sí Señor, yo lo quiero para mi vida, yo quiero vivir eso, y nos arrodillamos y nos postramos y nos acercamos en ese espejo donde está expuesta esa parte de la palabra, pero salimos de aquí y olvidamos lo que estaba en ese espejo. Eso es lo que sucede, ¿no? Olvidamos lo que estaba reflejado en ese espejo, esa palabra, eso que Dios nos estaba queriendo entregar en ese momento. Y es ahí donde cobró sentido para mí esta parte, ¿no? Dice, no solo escuchen la palabra. En el ejemplo, escuchamos la palabra, escuchamos el llamado que se hace tomando de base la palabra y lo que la palabra quiere aplicar en nuestras vidas. Lo vemos ahí en ese espejo. Y lo escuchamos, como lo dice aquí. No solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. Si solo escuchamos lo que recibimos ese día, cuando atendimos ese llamado, y se queda en escuchar y no lo llevamos a la práctica. Voy a poner ejemplo de gimnasio porque pues, me gusta ir, ¿no? Si yo digo, sí, quiero ir al gimnasio, quiero hacer una rutina bien difícil, bien potente, ¿no? Pero nada más se queda en palabras y no lo pongo en práctica, pues no va a pasar nada, ¿no? Si quiero entrar a una escuela, a la prepa 9, y escucho que dice, prepárate, tienes que estudiar, tienes que estar metida en poniéndolo en manos de Dios, pero también haciendo lo que te corresponde. Y yo digo, sí quiero, Dios, yo quiero, tengo el anhelo, tengo el deseo de entrar a la prepa 9, pero no pongo en práctica lo que tengo que hacer para entrar. ¿Qué hubiera pasado? No te hubieras quedado. Entonces, lo que aprendemos aquí, lo que vemos, esa palabra expuesta que nosotros siempre estamos escuchando, no solamente aquí en la iglesia, sino día a día, porque nuestra relación con Dios tiene que ser constante, tiene que ser diaria. No solamente aquí recibimos esa palabra, sino cada día, si en la mañana o en las noches o en las tardes o en algún momento del día tú tomas un tiempo para escuchar una predicación, para escuchar o para tener tu devocional, tu lectura, o tener un tiempo de adoración en donde más te acomode, y lo que Dios nos habla no lo ponemos en práctica, pues se queda solamente en un pensamiento, en una idea, en algo que queremos vivir, experimentar, pero no va a suceder porque no lo ponemos en práctica. Así es, y no lo estoy diciendo yo, aquí lo dice en la palabra, ¿no? Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de quién eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y muchos dirán, o tal vez aquí podría entrar en conflicto, ¿no? A ver, me estás hablando de libertad, pero me estás hablando que esa libertad, dentro de mi libertad, tengo que obedecer para ser bendecido. Y yo sí he escuchado a veces ese cuestionamiento fuera. Dicen, ¿para qué me acerco a Dios? Para estar en un marco de no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Pues ¿dónde está la libertad, no? Y ahí está el error, que Cristo nos quitó las cadenas de la esclavitud al pecado, que Cristo nos rescató de la muerte para darnos libertad. ¿Para qué? No para que hagamos lo que queramos, no para que vivamos como nosotros queremos vivir. Nos quitó esas cadenas y nos hizo libres, porque con esos grilletes y con esas cadenas no tenemos la libertad para poder vivir dentro del camino de Dios. ¿Por qué? Porque íbamos en el camino contrario. Esa libertad que Cristo nos da es para que podamos sentirnos libres
de poder acercarnos a Dios, de poder obedecer a Dios, de poder escuchar su voz, de poder leer la palabra y no ver solamente un montón de mandamientos que me dicen qué tengo que hacer, sino ver la palabra como un camino que va a bendecir mi vida, o como regalos que Dios nos ha dado para poder tener una vida diferente, para poder ser luz en medio de este mundo, para poder entender la obediencia de una manera diferente y no como algo que tenemos que hacer porque se nos impone. Pero para eso tenemos que tomar toda esa transformación que Dios hace a lo largo de nuestras vidas, de sabernos y creernos que somos parte de la familia de Dios y que somos ciudadanos del reino. Y lo cantamos en la canción de libertad. Dice: libre para cantar, libre para vivir por ti. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, el que podamos seguirlo sin tener ya esa culpa que nos alejaba de sentirnos tal vez no aceptos delante de Dios. Esa es la obra que vino a hacer Cristo en nuestras vidas. Esa es la libertad que Él nos ha entregado. Esa es la libertad que nos lleva a poder tener un entendimiento de obedecer con gusto, plenos. Y es un proceso. El que se los esté compartiendo no significa que yo estoy del otro lado y ya la libré, para nada. Todos los que estamos aquí somos necesitados de Dios. Todos los que estamos aquí estamos en ese proceso de poder ir abrazando y de poder ir yendo más profundo dentro de esas calles del reino de Dios, y de poder ir tomando todas esas herramientas, todas esas armas que Dios nos ha dado para poder equiparnos y enfrentar esta vida. Y hay un ejemplo que seguramente todos conocen, la vida de José. Y hay un momento en específico que me gustó mucho, porque habla totalmente de la obediencia y de cómo el estar en ese estado de obediencia se convirtió en un arma poderosa para José, y poder tener esa vida de bendición. Solamente vamos a leer unas partes en Génesis 39, y le puse ahí como para identificar la prueba. Génesis 39, sigo en NTV. Vamos a recapitular brevemente. Dice: José en la casa de Potifar. Recordamos que José es llevado a la casa de Potifar, y ahí él se vuelve como la mano derecha de Potifar y le da muchísima autoridad. Dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. O sea, era alguien que tenía mucha influencia en el pueblo egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y entonces pues Potifar dijo: yo sé que Dios está contigo, entonces te pongo cerca de mí, ¿no? Había algo que Potifar se había dado cuenta que estaba en él, y dijo: pues me conviene que José esté cerca de mí. Y dice en el 5, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos sus asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron.
pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Potifar le dijo: José, yo sé que Dios está contigo, te doy todo esto. Necesito que tú lo administres porque sé que Dios está contigo y todo va a prosperar. Entonces, ¿dónde está? En el 6, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de qué iba a comer. José era muy joven, muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pues se dio cuenta, ¿no? Dijo: este compa, pues todo lo que hace prospera, y aparte está guapo, está galán, está fornido, pues ¿por qué no? Y entonces recordamos que la esposa de Potifar lo seduce. En esta versión dice: ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó y le dijo: mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. En resumen, José obedeció. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, porque sabía que si él le decía que sí a la esposa de Potifar, iba a desobedecer. Aquí mismo lo menciona. Sería un gran pecado contra Dios. El que él pudiera reconocer que eso era un pecado contra Dios, pues me deja claro que es porque José conocía a Dios, porque José tenía una relación con Dios. Entonces le dijo: no, ¿sabes qué no? Y salió corriendo, y la esposa de Potifar se quedó con el manto de José. Entonces, pues recordamos, sabemos que ella hizo un show y gritó y empezó ahí a hacer una novela, y culpó a José que él había querido seducirla a ella. Entonces, sabemos que José fue llevado a la cárcel. Y ustedes podrían decir: pero Cristian, me estás hablando que la obediencia trae bendición. José obedeció y lo mandaron a la cárcel. ¿Dónde está la bendición dentro de la obediencia? Te lo voy a dejar de tarea. Lee toda esa parte de cómo vivió José su tiempo en la cárcel. José, a pesar de estar en la cárcel, vivió ese periodo en bendición, vivió ese periodo en protección de Dios, en cuidado de Dios, porque ahí en la cárcel él recibió, así como Potifar le entregó la autoridad para que administrara los recursos, José estaba haciendo lo mismo dentro de la cárcel. Era un referente para que acudieran a él. Tú dime si eso no es una bendición dentro de la obediencia. A pesar de estar en la cárcel, José estaba protegido por el cuidado de Dios en consecuencia de su obediencia. Esa es una parte. Y en Génesis 45:3, yo lo puse en esa parte, el resultado de la obediencia. Eh, 45:3. Me estoy saltando muchos puntos de la historia porque quería hacer referencia a eso, ¿no? La parte de la prueba, que es cuando la esposa de Potifar seduce a José y él dice que no, es obediente. Después, la parte donde vemos esa bendición de Dios en la vida de José, a pesar de estar en la cárcel. Y después, cuando en medio de todo ese cuidado y de esa protección que tuvo José en medio de la cárcel, en el 45:3 vemos
45:3. Lo puse como el resultado de la obediencia. Recordamos que en este momento José ya había salido de la cárcel, había sido puesto como una autoridad principal dentro del reino de Egipto, gracias a todas esas vivencias que tuvo en la cárcel, por el respaldo de Dios que tuvo en la vida de José. Fue de nuevo llamado al reino de Egipto como una figura de autoridad, donde otra vez tenía ese poder, tenía bajo su mano el poder decir qué hacer, qué no hacer. Y recordamos que él fue vendido por sus hermanos le jugaron chueco y pues él lo abandonaron, ¿no? Lo dejaron a la deriva. Y sus hermanos vienen al pueblo de Egipto porque estaban buscando recursos para poder salir de toda esa tempestad que venía a sus vidas. Y José estaba en esa lucha de estar de repente en diálogos con sus hermanos. Pero me gusta mucho esta parte de 45:3 porque llega un momento donde dentro de esos diálogos en que José ya no puede resistir más, ¿no? Ya no puede esconderle más a sus hermanos quién era él, y les dice: yo soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos ante la sorpresa de saber que su hermano José seguía vivo, ¿no? Estaban atónitos al darse cuenta que tenía a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, o sea, tranquilos, ya pasó eso, no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Esa es una bendición dentro de todo este panorama y dentro de todo este contexto que estamos viendo. Porque ¿qué hubiera pasado si José durante toda su vida no hubiera obedecido a Dios? En ese punto específico que les digo, ¿no? de este ejemplo de la esposa de Potifar, ¿qué hubiera pasado si él hubiera accedido? Seguramente sería una historia totalmente diferente a lo que está escrito aquí. Sin embargo, José, como conocía a Dios, como tenía esa relación con Dios, fue obediente, reconoció: no, esto es un pecado, estaría yendo en contra de Dios, mejor digo que no. Hubo una consecuencia ante su decisión, porque a veces las decisiones que tomemos nosotros respondiendo a esa obediencia, seguramente muchas veces no va a ser lo que nosotros esperamos como respuesta. Seguramente nos vamos a encontrar con adversidades, con cosas contrarias que tú dirías: Dios, pero te estoy obedeciendo, ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, no te olvides de que Dios está contigo y de que Dios te va a sostener y que Dios te va a levantar cuando estés cansado, así como lo hizo con José, así como lo hizo con otros hombres que vemos en la palabra de Dios, hasta llegar a este punto en que su familia estaba en una situación difícil, pero gracias a que José fue obediente a la voz de Dios, me gusta mucho cómo lo dice aquí: no se inquieten, ¿no? Tranquilos, no les voy a hacer nada, soy José. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Ahí está la respuesta de bendición en medio de la obediencia, en medio de seguir la instrucción de Dios, que fue una herramienta poderosa que José tomó a lo largo de su vida para este momento en que tenía que suceder algo con su familia, en que pudiera resolverse esa situación que su familia estaba viviendo. Y si vamos más adelante, se describe de una forma todavía más amplia la bendición que hubo sobre todos los hijos y sobre todo los hermanos de José. Y algo que dentro de esta reflexión que estaba haciendo,
Lo principal que se me quedaba en mi mente es, si yo quiero obedecer bajo el concepto de obediencia de esta tierra, no se puede, está muy difícil. Te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a enojar y en algún momento lo vas a botar. Pero si entendemos y vivimos obediencia bajo los principios del reino de Dios, es una cosa totalmente diferente. Aquí lo vemos en la vida de José. Y hay otro ejemplo que me gusta mucho, que es cuando, en algún momento también lo comentaba aquí, cuando tienen que derribar las murallas de Jericó, Dios le da unas instrucciones específicas a Josué. Tienes que hacer A, B, C, D. Eso es lo que tienes que hacer. De una manera muy loca, ¿no? Porque uno pensaría que iría con sus armas terrenales a destruir, a tirar las murallas de Jericó. Sin embargo, Josué, porque tenía una relación con Dios, porque conocía a Dios, porque tenía temor de Dios y porque sabía que la instrucción de Dios era de bendición para su vida, él dijo, ok, tal vez no sé cómo va a suceder esto, no sé cómo se van a caer las murallas de esta forma, pero seguiré la instrucción. Y las murallas se cayeron, porque Josué atendió la voz de Dios y siguió la instrucción. Dentro de la instrucción, dentro de seguir, dentro de obedecer, hay bendición para nuestras vidas. La obediencia es una herramienta poderosa para que nosotros podamos enfrentar esas batallas espirituales. Podemos ir a Juan 2, 3, 6, por favor. Tengo igual la misma versión para que, por si no les hace mucho clic con la Reina Valera. Es 1 de Juan 2, 3, 6. Dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Pues está fuerte, ¿no? O sea, son palabras directas, sin embrollos. Esto es la palabra. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Y creo que llegamos a este punto de enseñanzas porque tengo esperanza y tengo fe en Dios de que como iglesia nos ha llevado por ese camino de madurez para poder venir a la palabra, poder leer esto y abrazarlo en nuestras vidas y de que sea una realidad. Porque no sé ustedes, pero si venimos a la palabra y vemos esto que dice en Primera de Juan y no tenemos la madurez suficiente, vas a decir así como de, no, esto no es libertad, esto es ponerte otros grilletes, ¿no? Pero no es así. Necesitamos ser maduros en la palabra para poder entender lo que está escrito en este pasaje. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: podemos estar seguros
de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que, como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y sabes, no te alarmes de decir, de hacer ese análisis y decir, no, si estoy bien torcido, si estoy bien tronado, porque hay muchas áreas que todavía no tengo resueltas en mi vida y que me cuesta muchísimo trabajo obedecer. Con esto que estamos leyendo, no quiero decir que te hagas a un lado si no estás en ese punto de obediencia, ¿no? Siempre en Cristo hay esperanza, siempre en Cristo hay una oportunidad de poder decir, Dios, te necesito. Dios, necesito que me ayudes a redirigir el camino. Dame esa fortaleza, dame ese entendimiento para poder aprender y vivir los conceptos que tú has establecido en el reino de los cielos y no en esta tierra. No hablo de una vida de perfección, de obediencia, de Dios te dice esto y tú enseguida, sí Señor. A veces cuesta trabajo, estamos en esa lucha, pero son pasos pequeños, son pasos que nosotros vamos dando, que traen una convicción y que traen una firmeza en nuestro corazón y en nuestra vida, que cuando menos nos damos cuenta, iniciamos aquí, pero volteamos y ya avanzamos un camino y vamos progresando y vamos creciendo en esa madurez y en esa vida que Cristo nos ha dado. Así que no te desanimes si tú en tu autoanálisis o en tu reflexión interna tal vez crees que estás muy mal o crees que estás muy bien. No se trata de eso, se trata de poner la mirada en Dios. Y aquí viene la otra parte que me encantó. En Primera de Juan 2:17. Vamos a leerlo desde el 15. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, permanecerá. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, si nosotros seguimos la voluntad del Padre, si nosotros obedecemos lo que dice el Padre, permaneceremos. Y permaneceremos en bendición, porque así lo dice Él. Y para terminar, el llamado de hoy, el llamado no es a decir, tenemos que obedecer. ¿Eres obediente? Sí, no, más o menos. El llamado no es obedecer. Algo que en lo personal a mí me voló la mente es que antes que obedecer necesitamos tener una relación profunda con Dios. Antes que querer pretender obedecer, necesitamos estar en esa relación constante con Dios, estar expuestos a la palabra de Dios para conocerlo, creer realmente la obra poderosa que hizo Cristo en nuestras vidas para poder abrazar lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y en respuesta
a ese reconocimiento de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de reconocer que nos ha librado de la muerte, de reconocer de que Cristo es ese puente para acercarnos al Padre sin ninguna barrera, de que Él se dio por nosotros para darnos vida, para que seamos plenos. Y en respuesta a todo ese reconocimiento, nosotros podemos obedecer de una manera diferente, así como lo hizo José. La obediencia de José proviene de la relación que él tenía con Dios. Porque si José no hubiera conocido a Dios, seguramente no hubiera tomado la decisión correcta de obedecer. Entonces, el llamado del día de hoy es un pasito atrás. Antes de decirle, sí Señor, yo quiero obedecer, quiero ser ese hombre que tú le dices algo, que tú le hablas, que él ve algo en su palabra y que no solamente se quede en oír o en palabras o en decir una respuesta, sí quiero, sino que mi sí sea por amor a ti, por reconocer lo que tú has hecho en mi vida, no solamente como una imposición, sino porque sé que el obedecer es una herramienta que tú nos das para poder enfrentar todas esas luchas que tenemos, para poder ser un testimonio en este mundo que se puede vivir diferente, que se puede ser pleno, que a pesar de nuestra decisión de obedecer, tal vez la respuesta o el ambiente se torne complicado, pero tener la certeza y la convicción de que tú estás obrando en nuestras vidas. Que nuestra obediencia a ti, Señor, sea una consecuencia de esa relación profunda que tenemos contigo, de ese amor que tenemos por ti, de ese reconocimiento que tenemos por ti. Entonces, te quiero invitar a que te pongas de pie. Y que tomemos unos minutos y que cerremos nuestros ojos y tengamos una conversación con Dios, que seamos vulnerables ante Dios, que reconozcamos esa misericordia, que reconozcamos ese amor incondicional que Él ha derramado por nosotros. Que reconozcamos que Él nos ha quitado esa condición de esclavitud y nos ha llamado a libertad para seguirlo, a libertad para buscarlo en cualquier momento, en cualquier situación, para buscarlo en esos momentos donde estamos débiles, en esos momentos donde necesitamos un abrazo por parte de Él. Esa libertad que nos trae esperanza, esa misericordia que Él trae a nuestras vidas para saber que siempre hay una oportunidad de volver y retomar el camino. Esa libertad que nos hace poder tener una actitud o una vida que responde en obediencia, no por imposición, sino que responde en consecuencia de ese amor que tenemos por nuestro Dios, en consecuencia de esa relación estrecha que tenemos con Él.
y que como consecuencia de esa obediencia podamos tener una vida bendecida, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los desiertos, aún en medio de los días difíciles. Señor, obra en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que podamos tener esa hambre por estar en una relación más estrecha contigo, Señor. Que sea nuestro anhelo, Señor, el ser más como tú, Padre. Que sea nuestro deseo, Señor, que tú seas nuestra pasión, Señor. Que no solamente seamos oidores y seamos hacedores de lo que tú has hablado. Que cuando atendemos a un llamado, Señor, lo hagamos con una convicción de que eso es una realidad en nuestras vidas y de que tú estás obrando. Que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que tú has hablado en tu palabra, Señor, y no se quede solamente en ideas. Que sea en consecuencia de esa relación de amor que tenemos contigo. ¿Y les parece si terminamos en un tiempo de adoración, de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que lo hagamos juntos y que lo hagamos con esa intención de decir: Señor, yo me cedo ante ti. Recibimos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Y vengan todos, vamos a adorar juntos aquí. Vamos a tener un tiempo de abrir nuestro corazón, de dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Sea oidor y no hacedor. Seamos hacedores de la palabra. Vengan, iglesia. Todos, que no se quede nadie ahí atrás.